vamos a saludar aquí a mi amigo Endika, que ya lo tenemos aquí en pantalla. ¿Qué tal, Endika? Un saludo, amigo. Muy bien, un saludo, Luis, y a toda la comunidad, todos los televidentes o como se llame. Pues familia, gracias a todos los que estáis, moderadores, llavecitas, toda la gente que vais entrando. Deciros que la dinámica del programa de hoy será, primero estamos con Endika, vamos a hablar de la canalización, canalizando el yo superior, y luego daremos paso a un programa especial de preguntas y respuestas conmigo, porque teníamos dos ponentes que se han caído, uno sería Cristina Martín y el otro sería Adrián García. Adrián García lo tendremos el jueves a las 5 y a Cristina Martín a las 5 de la tarde del martes, por el tema de que les han surgido cosas y no pueden hacer el vídeo hoy. Entonces, primero Endika y luego estaré yo, aunque yo voy a estar todo el rato. Soy como Dios, estoy en todas partes. La Endika está ahí serio, dice, uy, no estoy yo para hablar. Bueno, Endika. Bueno, pues nada, vamos con el tema de hoy. El título, tal y como has comentado tú, es Canalizando al Yo Superior. Y la idea, como cualquier vídeo, ¿no? Siempre intento pararme a reflexionar qué es lo que quiero compartir, porque se pueden decir tantas cosas y al final, algunos de los que habéis visto capítulos con Luis Palacios y conmigo, está la parte 3, la parte 4, la 5, la 6, la 6.1, 6.2. Son temas muy amplios. Y intento siempre en cada uno de los vídeos quedarme con alguna idea que sea la principal. Cuando elegí este tema de canalizando el yo superior, lo escogí primero porque es un tema que está bastante presente en mi vida y especialmente en los últimos tiempos, pues por diferentes conversaciones y también porque en mi experiencia personal de aprendizaje y bueno, de ver las personas en estos temas, de leer libros, la palabra canalización ha sido una palabra que para mí incluso ha llegado a tener algún tipo de prejuicio negativo, porque muchas de las cosas que vemos por internet en general, incluso también bueno, a nivel de vídeos, a nivel de artículos, son muy superficiales en este ámbito de lo que son las capacidades del ser humano, de lo que realmente es el propósito de una vida, podríamos llamarla espiritual o de ser espiritual. Todas estas cosas que están tan a la alza, podríamos decir, que cada vez más personas están abrazando como algo importante, pues también están siendo muy prostituidas y muy distorsionadas. Entonces, la palabra canalización a mí siempre me ha recordado como si estuvieses canalizando algo externo a ti. Sí que es verdad que en los últimos tiempos he tenido la oportunidad de hablar con personas que utilizaban este término y que eran personas que lo hacían desde una profundidad pues que en el fondo es muy parecida a lo mejor a la manera en la que yo puedo vivir la canalización. Entonces, bueno, por la suma de estas experiencias y estas interacciones, he decidido hablar de la canalización. En algunos vídeos he hablado de ello, pero quizás utilizando otros términos. Y sí que me gustaría partir dejando muy clara una cuestión. Cuando hablamos de canalización, hay una tendencia o hay, podríamos decir, muchas personas que se centran en canalizar, por ejemplo, a los guías o en canalizar, por ejemplo, a los ángeles o a los arcángeles o siempre a entidades que, por supuesto, tienen su lugar, pero me gustaría poner de relieve el que antes de canalizar a ningún otro tipo de entidad externa a nosotros, el único objetivo debería ser canalizar el yo superior. Cuando hablamos del yo superior, no estamos hablando lo que muchas veces he tenido la oportunidad de ver, ¿no? En canalizaciones, que es prácticamente como una persona conecta con su subconsciente y empieza con toda una verborrea a decir palabras, a decir cosas que suenan bien y cosas de amor y de luz, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Canalizar al yo superior parte de la base de que la persona tiene que hacer un proceso de, vamos a decir, de silenciar los diferentes niveles de conciencia, el nivel emocional, silenciarlo, el nivel mental, silenciarlo y contactar, para no utilizar
vamos a decir el término alma, vamos a decir contactar con un punto neutro. Un punto donde la mente está, podríamos decir, conectada con una sensación de espacio. Algunos lo llaman, o yo utilizo muchas veces el término de mente abstracta, que viene de la teosofía. Y entonces, desde ese espacio, la canalización va a empezar a suceder. Pero ya partimos de una premisa, y es que la canalización, si se hace desde esta concepción, sin, podríamos decir, condicionantes o intoxicación de conceptos o ideas de lo que es la canalización o no es, se va a percibir esencialmente como una inspiración. Y esa canalización no van a ser palabras bonitas, frases bonitas de amor, de luz, de espiritualidad, etcétera, etcétera. Como tantos mensajes que parece que te metes en internet y hay centenares de mensajes canalizados de los pleiadianos, de Astar Serán, de no sé qué, el comando espacial. Todo eso, desde mi percepción, o sea, es... bueno, hay que tomárselo un poco a broma, sobre todo porque ves los mensajes y tienen un componente profundamente emocional. Cuando hablamos de canalizar el yo superior, estamos hablando de, tal como he dicho, de aquietar precisamente las emociones, aquietar la mente y contactar con algo que viene de una fuente superior de conciencia. Podemos llamarla alma o yo superior. Entonces, este sería el marco desde el que me gustaría partir. Lo primero que hay que canalizar es canalizar el yo superior, y ese yo superior se va a percibir como inspiración. Se va a percibir quizás como una acción, o quizás como una dirección, o quizás como un saber que uno tiene que hacer algo, o tiene que dejar de hacer algo, o tiene que a lo mejor distanciarse quizás de una persona, o tiene que hacer a lo mejor un cambio de profesión. Cosas que son muy simples. El yo superior no se manifiesta en nosotros de una forma, podríamos decir, como el diálogo interno mental al que estamos acostumbrados y que es una enfermedad mental, al fin y al cabo, o es una falta de control mental, ¿no? Donde la mente constantemente está generando un diálogo. El yo superior se manifiesta a través de una, podríamos decir, una voz interior o una voz de la conciencia que quizás ni siquiera se perciba como una palabra, pero que te da una guía sobre aquello que es lo que tienes que hacer. Ahora, cuando empezamos a canalizar el yo superior desde esta perspectiva, es tan importante o más importante cumplir o, digamos, tener la fe y tener la determinación de llevar a la acción aquello que hemos percibido como lo percibido. Y muchas veces, hasta que no se dé ese paso, la conciencia del yo superior va a tender a no manifestarse más. Entonces, aquí entramos en un... Obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero te encuentras donde muchas personas se quedan en esa verborrea de canalizar, pero a la hora de pasar a la acción hay muy poca acción. El yo superior hay que entenderlo no como algo que está separado de nosotros, desde una concepción muy dual, sino como nosotros mismos en una conciencia superior que su principal objetivo es conseguir que esta conciencia inferior se sincronice y se fusione con esa conciencia superior. De hecho, cuando hablamos de yo superior, el yo inferior sería la personalidad. La personalidad etimológicamente significa, en un sentido literal, significa máscara del alma. Es decir, el alma, que es una esencia, es una energía, es una conciencia, para manifestarse en estos niveles necesita una máscara, porque es un mundo material. La máscara es ese cuerpo o ese vehículo material a través del cual un alma puede manifestarse. Luego, la función del alma es conseguir que esta máscara sea lo más fiel y tenga la capacidad de irradiar y de transmitir las vibraciones, los pensamientos, los sentimientos, el propósito de ese yo superior o alma. Estamos utilizando yo superior o alma indistintamente, tienen el mismo significado. Entonces, esa inspiración o ese canalizar el yo superior va a exigir en cierta forma, porque al final tenemos libre albedrío y este yo inferior puede decir sí quiero hacer esto o no quiero hacer esto, pero el alma, para poder manifestarse más plenamente a través del yo inferior, va a exigir que el yo inferior se vaya amoldando a las condiciones o a los dictámenes del alma. Y ese es el primer maestro
es lo que se llama también la obediencia oculta, es decir, cuando hablamos de obediencia, muchas veces se busca una autoridad externa a través de ya sea de un maestro, un ángel, etcétera, etcétera. La única obediencia que se nos exige a cada uno de nosotros es la obediencia al yo superior y al alma. Y evidentemente, en ese nivel de conciencia, como veremos a continuación, hay un montón de elementos, hay, por supuesto, los maestros tienen su lugar, los ángeles tienen su lugar, los guías tienen su lugar, pero parte de la base de esa premisa. No puede haber ninguna comunicación con ninguna entidad de una vibración elevada si no es desde la conciencia del yo superior. Luego, en la medida que no hay una conciencia clara del yo superior que es transmitida y registrada cerebralmente para que la conciencia de vigilia pueda comprender y interpretar correctamente lo que el yo superior está sugiriendo, no puede haber ningún tipo de comunicación con nada que merezca realmente la pena. Son más, podríamos decir, subterfugios o escapismos de esta vida cotidiana. Lo mismo te vas al cine, que te vas pues a comer a un restaurante, que te vas a comprarte no sé qué, que te pones a canalizar, pues qué sé yo, tu mente subconsciente o la mente del inconsciente colectivo o cualquier tipo de entidad parasitaria o cualquier tipo de entidad a lo mejor pues que no tiene a lo mejor la categoría de parasitaria, pero que simplemente pues bueno, es una conciencia como podrías estar hablando con un amigo tuyo y simplemente uno va a conectar con aquello que desea, y esto también es un tema muy importante. Vamos a canalizar siempre aquello que deseamos. Y dependiendo de la cualidad y de la naturaleza de lo deseado, ese contacto va a ser de un orden superior, de un orden, podríamos decir, promedio, o de un orden muy inferior. Así que dicho esto, voy a compartir la pantalla. Me gustaría empezar, ya he empezado, ¿no? Pero sí que me gustaría... ahí está, ¿no? Ya estás compartiendo. Sí, sí. Empezar compartiendo estas diapositivas muy cortitas, leyendo un texto con el cual no puedo estar más de acuerdo. Y dice así: ¿buscáis aquello que traerá verdad a vuestra vida? Buscad aquello que trae el espíritu de la verdad, que trae la propia vida, algo que nos ayudará a crecer. Producir asombro o admiración tiene un valor limitado. Lo único que se consigue es quizás satisfacer el deseo de aprender un truco o de lucirse ante los demás. En cambio, producir vida es algo muy importante y valioso. Disculpad por las faltas, lo he escrito así un poco rápido, pero vuelvo a leer. ¿Buscáis aquello que traerá verdad a vuestra vida? Buscad aquello que trae el espíritu de la verdad y que trae la propia vida, algo que os ayudará a crecer. Producir asombro y admiración tiene un valor muy limitado. Lo único que se consigue es quizás satisfacer el deseo de aprender un truco o de lucirse ante los demás. En cambio, producir vida es algo muy importante y valioso. Y esto lo firma Edgar Cayce, que es uno de los videntes más famosos y reconocidos de Occidente, americano. Muchos de ellos, la mayoría han sido asiáticos, no hay tantos, digamos que podríamos decir que es uno de los más grandes exponentes y además es bastante moderno. Entonces, esto es muy interesante porque nos está diciendo que nosotros, y siempre que nosotros utilicemos, por ejemplo, la canalización del yo superior, precisamente va relacionado con eso, con buscar algo que traiga más verdad a tu vida y algo que realmente te sirva para crecer, no algo que sea, pues eso, un truco o algo que produzca asombro, admiración, o que sea un objeto de deseo simplemente por querer tener esa capacidad o por querer canalizar. Es algo que se encuentra muchísimo en este formato de consumir cursos de fin de semana, de que si, no sé qué, de los registros acásicos, un fin de semana y empiezo ya a canalizar, que no sé qué, qué tal, que esto, que lo otro. Esto realmente no es así. El canalizar el yo superior implica una ardua tarea, un arduo compromiso, y va a implicar que toda nuestra personalidad tenga que disciplinarse y tenga que empezar a sacrificar constantemente aquellas cosas que ya no son válidas para ese nuevo nivel de conciencia que el yo superior quiere que manifestemos. Entonces, esto es un punto muy a tener en cuenta en esta, podríamos decir, en este capitalismo espiritual que estamos viviendo del consumo rápido. Entonces, vamos allá con el tema de cómo se canaliza, entendiéndolo
conceptualmente, pero también llevándolo a la práctica de cosas que vosotros desde ya podáis empezar a aplicar. Cuando nosotros hablamos de canalizar al yo superior, estamos hablando de que hay diferentes niveles de conciencia. Si partimos desde abajo, tenemos el nivel físico, y ese nivel físico tiene una parte física densa y tiene una parte energética, que es invisible para algunas personas, pero es muy fácil de percibir, de poder tocar. Tenemos una parte que tiene que ver con nuestra dimensión emocional, también se le llama cuerpo astral, y es cuando la conciencia se retira del cuerpo físico. Para que éste pueda regenerarse, se va a la conciencia astral y se tienen sueños o se tienen viajes astrales, luego se pueden recordar o no, pero hay una experiencia de conciencia en ese nivel astral. Luego tenemos una conciencia mental y en esta conciencia mental hay una división, lo que sería la mente personal, vamos a decir, o la mente inferior o concreta, aquella que está conectada con los sentidos físicos, y una mente superior que está conectada con lo que podemos llamar mente universal o mente colectiva, si queréis llamarlo de otra manera. Esa mente universal es una, no es una mente que esté separada una de otra, como sí ocurre con la mente individual personal que cada uno de nosotros tenemos. Y esa mente universal se llama universal porque es precisamente esta mente en la cual las diferentes conciencias en manifestación, ya sea la del ser humano, la de un maestro o la de un Dios, están en conexión. Por ejemplo, en esa mente universal uno puede contactar con ángeles, puede contactar, por ejemplo, con la propia mente colectiva de este planeta Tierra o aún de otras esferas o otros niveles de conciencia, dependiendo del nivel de vibración al que se pueda acceder. ¿Cómo lo podemos experimentar nosotros los seres humanos? Bueno, con aquello que se ha llamado mente abstracta. Pero vamos a llevarlo a una experiencia práctica. Y os invito a que cerréis los ojos un momentito. Contactéis con vuestro cuerpo, con vuestra respiración. Por ejemplo, esto será bastante reconocido por muchos, Eckhart Tolle habla del estado de presencia. Es otra forma de referirse a esta mente abstracta. Cuando tú contactas contigo, con tu cuerpo, vas a notar que hay diferentes pensamientos o que tu mente tiende a anclarse en diferentes cosas, pensamientos, emociones, sensaciones, y eso es la mente concreta. Esa mente concreta está conectada, podríamos decir, con el factor tiempo. Es lo que hace que nosotros percibamos el tiempo como algo lineal. Pero esa mente abstracta está conectada con lo que llamamos espacio. Así que te invito a que lleves tu conciencia más allá de tu cuerpo, trates de expandirla, de sentir todo el espacio que te rodea y simplemente imagines o sientas que la respiración no solamente es física, sino que también sucede en todo el espacio que te rodea. Inhalas y exhalas. Expandes tu mente, percibes la sensación de amplitud a tu alrededor. Imaginas y sientes que la respiración sucede en todo el espacio que te rodea. O por lo menos está sincronizada con tu cuerpo en el espacio. Ahí gradualmente vas a empezar a contactar con otro estado de la mente. Nosotros tenemos, por ejemplo, vivimos en el espacio-tiempo, ¿no? El espacio y el tiempo. El espacio es donde todos estamos, donde todo cabe. Eso sería la mente universal. Y el tiempo, pues son los diferentes, podríamos decir, pues los planetas, las estrellas, ¿no? En una coordenada espacio-tiempo podemos ubicar un elemento. Así funciona nuestra mente. Normalmente nuestra mente siempre está, o una mente que no haya accedido naturalmente o de una forma, digamos, entrenada o espontánea en alguna situación dada, a esa mente conectada con la sensación de espacio, de amplitud, va a estar muy conectada con los pensamientos, con las ideas, con las sensaciones, muy conectada también con el mundo emocional realmente. Y si os fijáis aquí, tenemos una pequeñita, vamos a ver, tenemos aquí una pequeñita línea discontinua, porque en esta mente universal, que incluye todas las mentes de todos los seres que tienen mente, no solamente los humanos,
Tenemos luego mentes concretas, que son la mente de cada humano. Entonces hay muchas personas que se mueven única y exclusivamente en esta mente concreta, que solamente tiene que ver con su propia esfera de percepción concreta y personal, con el mundo de los sentidos, con el mundo de las emociones. Sin embargo, cuando nosotros, a través de ejercicios tan sencillos como el que he explicado, o otros ejercicios, empezamos a acceder al espacio, más allá de la mente concreta, en realidad estamos empezando a percibir todo este nivel mental que llamamos mente abstracta. Y aquí es interesante porque nosotros tenemos una concepción de mis pensamientos y sus pensamientos, pero esto realmente no es así. Mis pensamientos simplemente son los pensamientos que mi mente capta y que están en el ambiente. De la misma forma que si yo a lo mejor me muevo en un espacio donde hay una casa que está cocinando y el olor sale por la ventana, yo cuando llego a ese radio de influencia, de ese olor, ese gas que está en el aire, yo empiezo a olerlo. Y mi mente empieza a generar una serie de pensamientos asociados. Pues esto es lo otro, está cocinando esto, está cocinando lo otro, o qué bien huele, qué mal huele. Algo similar sucede en este mundo mental. Nosotros vamos a captar diferentes vibraciones y nuestra mente concreta va a empezar a generar pensamientos concretos respecto a eso. Pero esos pensamientos simplemente son pensamientos que están en el espacio universal. Ahora, el universo es muy amplio. Luego vamos a ver que nosotros nos vamos a sintonizar con diferentes frecuencias de ese espacio. No podemos estar en todos los lugares a la vez, como cuando enciendes la radio, las ondas de radio llegan por doquier, de todos lados, todas las emisoras, pero tú puedes sintonizar una emisora al mismo tiempo y vas a escuchar una melodía u otra, vas a escuchar rock and roll o música clásica. Lo mismo sucede con esta mente universal. Luego, cuando nosotros vamos teniendo la capacidad de expandir nuestra conciencia hacia esa mente abstracta, gradualmente se va a empezar a filtrar aquello que llamamos intuición. Intuición es otra forma de... Es más amplio, pero podríamos decir que es otra forma de decir los pensamientos del alma o los pensamientos del espíritu, si quieres llamarlo así. Cuando nosotros estamos captando estos pensamientos intuitivos, esto es lo que comentaba antes, nos va a llegar una idea en relación con una situación. Normalmente no, en todos los casos va a estar siempre relacionada con algo que concierne a nuestro crecimiento o al crecimiento del grupo como humanidad en términos de servicio. ¿Cómo puedes? Al final están muy relacionados porque el crecimiento de uno, desde una concepción realmente espiritual, es el crecimiento de los demás. Uno no puede crecer aislado de los demás. Si tú creces, si tú te expandes, si tu campo energético empieza a cambiar y empieza a subir la vibración, inevitablemente las personas que estén en contacto contigo a tu alrededor y permanezcan ahí, van a empezar a sintonizarse con su propia frecuencia, va a empezar a sintonizar con la que tú estás irradiando. Y ahí pueden suceder dos cosas. Que esa persona se aleje porque simplemente esa vibración no está dispuesto a hacer la transformación que tiene que hacer para poder amoldarse ahí, o que se siente atraído. Y entonces empieza un proceso de crecimiento que ya no es solamente individual, sino es grupal. Y aquí queda resumido todo el proceso de crecimiento a lo largo de la historia y queda explicada toda la relación entre maestros y discípulos en el nivel que corresponda. Es una sintonización vibratoria. Ahora, eso implica siempre un desarrollo, una transformación personal. Entonces, esta mente intuitiva, sucede algo que es muy relevante tener en cuenta. La mente intuitiva es netamente, podríamos decir, abstracta. Tiene que ver con valores, a veces tiene que ver obviamente con situaciones, pero lo que busca es la transformación interior. Luego, esa mente intuitiva se tiene que traducir de forma concreta, en pensamientos concretos. Entonces, el proceso de canalizar al yo superior es un proceso que es gradual y constante. Y ahí es donde cobra especial importancia el hecho de seguir la intuición. Es la única manera en que nosotros nos vamos a poder empezar a fusionar con el yo superior y, por lo tanto, empezar a canalizar la esencia del yo superior, siguiendo la intuición.
Pero tal cual cuando cogemos una carretera, a lo mejor está oscuro o está nublado, hay mucha niebla, tú no vas a ver todo el trayecto, o incluso aunque esté despejado, hay diferentes curvas. Tú vas a ver un tramo, quizás vas a ver una curva, quizás 2 curvas. La única manera de saber qué le sigue es recorrer ese tramo. Algo similar sucede cuando nosotros empezamos a canalizar el yo superior. Gradualmente, en la medida que nosotros vamos siguiendo esas directrices del yo superior y aplicándolas en nuestra vida, sucede algo muy mágico, bueno, mágico, muy podríamos decir natural, pero es realmente donde se da la transformación, porque al seguir los dictados de nuestro yo superior, aunque sean muy simples, vamos a obligar a que nuestra personalidad transforme su vibración y se vaya amoldando gradualmente a la vibración del yo superior. Luego, ¿qué significa eso en términos biológicos? Vamos a obligar a que nuestro cerebro, a que nuestro sistema nervioso, a que nuestro sistema glandular empiece a vibrar, podríamos decir, o empiece a segregar o empiece a generar unos impulsos o una química que está acorde con la vibración del yo superior. Y en este proceso, la personalidad, el cuerpo biológico y, por supuesto, el emocional y el mental, pero empezamos por lo más denso, va a empezar a hacerse receptivo hacia el yo superior. Por lo tanto, aquí muchas veces la intuición al principio es poco clara, simplemente es una idea vaga, hay que seguirla, pero es una idea vaga. En la medida que nosotros vamos avanzando, se va generando una resonancia, se va generando una, podríamos decir, esta parte se va adaptando a esta vibración y entonces, poco a poco, cada vez la interpretación de esa intuición se va volviendo mucho más definida, mucho más clara, hasta el punto de que gradualmente esa mente racional que utilizamos en el día a día para tantas circunstancias va siendo sustituida por una mente que es superior, que es la mente intuitiva. Y luego la mente intelectual, la mente racional, queda supeditada a la mente intuitiva. Es decir, yo actúo por intuición y luego mi mente intelectual va en el proceso de aplicar lo que yo he captado intuitivamente, va a hacer el proceso de interpretar en términos mentales, de pensamientos, de ideas, lo que mi mente intuitiva ya sabe, que es al revés. Bueno, al revés no, pero digamos que es un proceso muy diferente, opuesto a cómo se vive cuando la intuición no está despierta. Uno vive en base a su mente racional, intenta tomar las mejores decisiones sopesando toda la información. Esto es diferente. Aquí es, primero te llega la información, la aplicas y en el proceso de aplicarla la comprendes. Claro, cuando esto se va equilibrando este proceso, esto es muy instantáneo, hasta el punto que puedas captar una intuición y la puedas traducir, por ejemplo, en palabras de forma automática. Y esto sería un proceso, por ejemplo, de canalización, pero de una forma realmente auténtica. Capto un pensamiento intuitivo y debido a que he hecho todo un proceso de permitir que mi vibración personal esté sintonizada con la vibración del yo superior, de permitir que todo mi proceso bioquímico, cerebro, sistema nervioso, sistema químico de glándulas y demás, esté bien ajustado a el alma, la vibración del alma, yo puedo traducir fácilmente, de forma automática, lo que siente mi alma, lo que piensa mi alma, ya sea en acciones, ya sea en sentimientos o ya sea en palabras a la hora de expresar. Fijaos que la concepción de la canalización parte de uno mismo. Todavía no hemos entrado en guías, en ángeles, en maestros, etcétera, etcétera. Porque cuando este tipo de intuición se va despertando, lo otro, vamos a decir que claro que tiene su relevancia, pero probablemente uno se cuide mucho de expresarlo. No significa, estamos generalizando, siempre puede haber casos particulares y demás, pero generalmente uno simplemente sabe que se está sintonizando con una fuente de sabiduría, con una fuente que le permite captar información que él va a utilizar para su propio crecimiento y el crecimiento del grupo, y simplemente uno, debido a que está más conectado con esa mente abstracta,
espaciosa y no con la mente concreta, va a dar una importancia mucho más relativa al objeto en sí, a la personalidad o la personificación. Lo importante, como se dice, es el mensaje, no el mensajero. Lo importante son las ideas, los pensamientos, no la persona, el maestro o el ángel o el guía que está transmitiendo eso. No tiene ninguna relevancia a ese nivel. Entonces, cualquier pregunta que vaya surgiendo la podéis ir comentando. Lo mismo tú, Luis. Yo si no voy avanzando. Entonces, aquí entra una cuestión importantísima a la hora de canalizar. Nosotros, como he comentado antes, vamos a canalizar aquello que esencialmente deseamos. Pero vamos a decirlo de otra manera. Nosotros vamos a... aquello que deseamos o ese conjunto de deseos que tenemos conforman un ideal. En base a cuál sea mi ideal de vida, yo solamente voy a poder canalizar, captar intuitivamente aquellos modelos, aquellos, podríamos decir, paquetes de información, de ideas, aquellos paquetes de información intuitiva que encajen con el ideal con el que yo estoy resonando. Volvemos al ejemplo de sintonizar una emisora. Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque implica que si nosotros queremos ir desarrollando una intuición superior que realmente pueda conectar con maestros, con guías, con ángeles de una cualidad superior, con nuestro yo superior, evidentemente, empezando por ahí, va a ser muy importante el móvil de aquello que nosotros deseamos, el por qué y el para qué deseamos lo que deseamos. Porque si nosotros estamos viviendo con un ideal determinado, vamos a decir un ideal promedio, que puede ser consciente o inconsciente, seguramente si es inconsciente sea más promedio. En la medida que es consciente, obviamente puede ser de cualquier nivel, pero si estamos en el camino espiritual va a tender gradualmente a elevarse ese ideal en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestra conciencia se va expandiendo. ¿Cómo vamos a conectar con una fuente de inspiración superior si nuestro ideal es de, vamos a decir, de una puntuación de 5? ¿Cómo vamos a conectar con vibraciones de 10 o de 7 o de 8? Es imposible. Entonces, consejo para los que estéis aquí viendo, cuidaos mucho de la guía que muchas personas dan diciendo que canalizan o que canalizan registros akáshicos o guías. Cuidaos mucho de la información, de tomarla como cierta o como verdad, filtradla y sobre todo filtrad mucho la cualidad. A veces puede ser difícil, pero la cualidad del ideal o el ejemplo de vida o el modelo que está proyectando esa persona. A veces se puede engañar, ¿no?, a la hora de proyectar, pero esto ya depende del discernimiento de cada uno, de aquellos individuos que canalizan y que guían a las personas, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Hay un análisis ahí muy importante porque en base a sus valores, a lo que expresa, nosotros vamos a poder deducir cuál es el ideal que esa persona está viviendo internamente, realmente, más allá de la palabra que pueda decir concreta o lo que pueda hacer. Y en base a eso, tal va a ser la calidad de la fuente que está canalizando. La llame como la llame maestro, la llame arcángel o como quiera llamarla. Entonces, nosotros tenemos un ideal, aquí lo hemos simbolizado como un cuadrado, nuestro ideal es un cuadrado. Este ideal está aquí. Lo tenemos consciente en nuestra mente concreta. Vamos a acceder a esa mente universal y a esa mente intuitiva y solamente vamos a poder captar los ideales que, digamos, que van a poder pasar por el filtro, por nuestro filtro personal. Si yo pienso cuadrado, si mi ideal de vida es cuadrado, yo voy a poder canalizar cuadrados. Si yo pienso triángulos, voy a poder canalizar triángulos. Si yo pienso círculos, voy a poder canalizar círculos. ¿Y eso con qué tiene que ver?
tiene que ver con otra forma de decir ideal, podríamos decir un móvil de vida. O a la hora, por ejemplo, queréis tener una intuición y una guía superior en un proyecto personal, puede ser, por ejemplo, una empresa, o puede ser una relación, o cualquier cosa que queráis vosotros proyectar y manifestar en vuestra vida. Analizad cuál es el ideal, cuál es el móvil que hay detrás de aquello que hacéis, por qué y para qué lo hacéis. Y en base a eso, literalmente, es como si estáis eligiendo la sintonización con la que vosotros os vais a conectar. Luego, ahí hay un proceso, como he comentado antes, de desarrollo, de mente concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos una parte final donde quería conectar todo esto con los chakras, pero si te parece, Luis, me gustaría complementar con algunas ideas o algunas preguntas sobre lo que he explicado y luego vamos a explicar, pues dependiendo del tiempo que tengamos, con más profundidad o más superficialmente, cómo se relaciona esto con los chakras. Hola, Indica, que estaba fuera. Entra justamente en el momento que estabas diciendo lo de las preguntas. Bueno, yo he estado siguiendo el chat, ¿vale? Y no he encontrado en un principio todavía preguntas que tengan que ver con el tema. Ahora supongo que entrarán, pero antes de que entren, lo que sí que vamos a hacer es el tema de hablar a detalle de lo que tenemos con Indica, que es la formación esta que tenemos para protección energética, que será el 15 de abril del 2021, es decir, el 15 de abril es ya, como es el que dice, y tenemos un curso práctico, teórico, pero muy práctico, de protección energética con Indica. Entonces, las personas que realmente se quieran apuntar en aulaspandora.com, si entráis por autor, encontraréis directamente toda la información, pero también en la descripción del vídeo, en la caja de comentarios, ahí también tenéis toda la descripción del tema. No sé si Indica quiere comentar a alguien para animar a que se apunten a este... Pues nada, que es la semana que viene ya con ganas. Está siendo como un parto casi, ¿no? Sí, después de tanto tiempo. Y ya con ganas ya de hacer la formación y de darlo todo. Y como has comentado tú, pues que será una formación práctica, que con cosas que se puedan aplicar al día a día y totalmente orientado a que las personas pues se puedan sentir bien, se puedan sentir seguras en estos tiempos así extraños que estamos viviendo, tanto cómo protegerte a nivel pues más colectivo como también en las relaciones más personales, y algo que he dicho cada vez que hemos hablado de esto, ¿no? Cómo protegerte de ti mismo también, que al final es por donde casi hay que empezar. Así que va a ser un taller eso de 4 horas, creo que es la semana que viene ya, ¿verdad? Sí, el jueves 15 de abril, esto lo miro ahora. Sí, una semana que viene. El jueves que viene. Y nada, que espero a todos los que queráis apuntaros, vamos a estar ahí pasándolo sobre todo muy bien. Bueno, familia, pues si estáis viendo ya que la semana que viene, espero que os apuntéis, porque realmente si estamos dando información gratuita siempre a través de los vídeos de YouTube, también nos gusta que en este caso tanto la caja de Pandora como el ponente pueda tener algún tipo de retribución en la medida que hacemos un win-to-win, ¿no? De que si os apuntáis os vais a llevar una formación o un taller de algo que os va a valer, porque realmente todos estos talleres están hechos para que funcionen, y luego a partir de eso nos ayudáis a nosotros a poder seguir adelante, ¿vale? Con toda la temática. Entonces, bueno, espero que os apuntéis, y si no, también tenéis en diferido, pues el otro que tenemos con Indica, el taller Despierta tus poderes psíquicos, que también lo podéis hacer durante todo el año. Como os he dicho antes, entráis en aulaspandora.com y aquí lo tenéis. Indica, no sé si quieres comentar algo de las formaciones o talleres que tú tienes, de la escuela tuya. Pues bueno, nada, ¿no? Que estamos ahí a tope con las formaciones presenciales, que hicimos el primer nivel 1 ahora muy recientemente y que fue pues todo un exitazo. Está la gente con mucho mono de hacer cosas presenciales, yo creo. Yo lo que digo, que el que está encerrado ya no lo vemos. Y el que no, pues está con unas ganas tremendas de estar, de compartir. Y nada, que ahí estamos con las formaciones tanto presenciales como online. Están todas en la página web de cienciaconciencia.com y muy contentos. Bueno, pues como siempre os comento, ponéis pregunta, nos dicen el país y formulan la pregunta en mayúsculas para saber que las preguntas pues van hacia nosotros, es decir, hacia mí, porque tengo 8 chats, y si son en minúsculas, que estáis hablando entre vosotros. Por eso os pido las preguntas en mayúsculas y sobre todo del tema de hoy.
Tienen que ser preguntas muy interesantes sobre el tema de hoy. Y digo muy interesantes porque me gusta que sean preguntas genéricas, que valgan para todo el mundo, que no sean personales, porque no es terapia, estamos hablando de algo genérico, pero sobre todo que sea muy intenso sobre el tema que estamos hablando hoy. Lo que nos ha quedado claro o que está produciendo algún tipo de duda. Estoy alucinando porque me estoy viendo yo borroso. Sí. O sea, me está diciendo que tengo poca cobertura. Eso sí. Te está canalizando muy mal StreamYard hoy. Sí, tío. O sea, se ve que tengo poca señal, tengo fibra óptica, ¿eh? Y me dice que tengo poca señal, no entiendo nada. ¿Dónde está aquí la fibra óptica, tío? Nada, no está captando bien. Ahí hay un desajuste ahí en el sistema nervioso que no está captando bien la intuición de StreamYard. Yo creo que los oscuratis me están dando leña. Pero bueno. Aquí hay una pregunta que sí que hay. Bueno, vamos a pasarla porque como no hay otras. Por desgaste. Victoria dice, hay tantos contactos de los hermanos superiores, ETs, ¿qué opinas de ellos para discernir lo verdadero? Bueno, eso es una cuestión muy personal de cada uno. Yo lo que te puedo decir que el 99% de lo que hay por ahí es pura basura en general. Y yo siempre pongo el ejemplo de que alguien realmente en su sano juicio se piensa que algún tipo de conciencia superior va a estar repitiendo lo mismo constantemente y va a estar retransmitiendo como si fuese una telenovela cualquier tipo de acontecimiento que no tiene nada mejor que hacer. Es como si tú... Es como, ¿cómo te diría, no? Si tú ves que hay una persona, vamos a llevarlo al terreno muy personal, ¿no? Una persona. Y tú, por ejemplo, ves que esa persona a lo mejor... Entramos en el campo de los consejos, ¿no? Que podría ser otra cuestión. Pero tú le dices a esta persona esto o lo otro y esa persona no quiere, tú vas a seguir insistiendo en ello. Bueno, hay mucha gente que sí, ¿no? Pero tú te vas a seguir insistiendo en ello o vas a seguir desarrollando esa idea y demás. Eso es como una información que está ahí, que la persona haga lo que quiera, ¿no? Porque como bien comenta por aquí, por ejemplo, José Antonio G. dice, ¿por qué el yo superior del mundo le permite al yo inferior del mundo hacer tantas pendejadas? Pues eso, si la persona se queda haciendo pendejadas, pues que se quede haciendo pendejadas. O sea, no hay ningún problema. Además, como la vida es eterna, ¿qué más da, no? Si tú quieres coger y tirar a la basura una vida o quieres hacer el pendejo, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Pero no va a haber ningún tipo de conciencia que tenga amor propio, una conciencia superior que se ame a sí mismo, que pueda estar, pues eso, haciendo el tonto y repitiendo historias y demás. Y además hay una cuestión muy clara en todo esto, que la percepción que nosotros tenemos de esa búsqueda de no sufrir, del dolor y demás, es que aprendemos así. O sea, es que en esta dimensión física aprendemos a través del dolor y del sufrimiento, desde el parto hasta la muerte. Entonces, es algo que es muy relativo y lo vemos. O sea, si analizamos honestamente nuestra vida, nuestras experiencias, nos daremos cuenta que obviamente aprendemos también a través de la conciencia, del placer, del disfrute. Pero aquellas experiencias que han sido dolorosas, aquellas crisis que hemos pasado, son probablemente las que más nos han permitido transformarnos, porque nos dan un golpe. Es como que tú vas con una inercia y recibes un golpe, eso te duele, pero eso cambia tu inercia, entonces te permiten ir amoldándote. Y porque al final, tal como comentaba José Antonio, si no tuviésemos el baremo, la guía del dolor y del sufrimiento, estaríamos haciendo pendejadas indefinidamente. Entonces el dolor y el sufrimiento es un gran maestro que hace que en un momento dado nos cansemos de sufrir, de experimentar dolor, de darnos cabezazos contra lo mismo y dejemos de hacer por lo menos esa pendejada. Entonces, forma parte del aprendizaje. Ahora, cuando nosotros contactamos con nuestro yo superior, eso va a producir también un tipo de dolor y de sufrimiento. Pero es un dolor, un sufrimiento que tiene que ver con la transformación y con el sacrificio de todo aquello, todas aquellas inercias que hemos generado en el pasado, que ya no tienen lugar, que nuestro yo superior quiere que nos deshagamos de ellas para poder fusionarse mejor con este yo personal. Entonces, bueno, cuando entramos en todo el tema de los ETs y de todo esto, yo sería muy cuidadoso. Lo mismo también cuando entramos en cuestiones de maestros ascendidos y todas estas vainas que se ven por ahí. Y sobre todo, os invito a que analicéis la calidad del mensaje.
Si el mensaje tiene un carácter profundamente emocional, muy asociado al deseo, a mensajes así como de muy rimbombantes, de luz, de amor y demás, sospechad. Sospechad porque probablemente lo que se esté canalizando sea algún tipo de entidad o algún tipo de pensamiento que esté muy conectado con el plano astral, que es el plano de las emociones y de los deseos. Cuando estamos hablando de la mente, fijaos que podíamos haber partido, por ejemplo, del corazón. No nos dará tiempo hoy, pero el corazón es un chakra que conecta también con los planos intuitivos. Pero no hemos partido de la mente. Mente concreta, mente abstracta, y luego a partir de ahí el nivel intuitivo, que captamos desde la mente abstracta. Eso implica un tipo de mensaje determinado ya, de que va a tener una connotación y va a tener una cualidad mucho más mental. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la mente concreta es muy destructiva. ¿Por qué? Porque está separada, ve la diferencia, por su propia naturaleza es discriminadora. Y esa función está muy bien, es muy necesaria, pero si nosotros regimos nuestra vida a través de la mente concreta, es muy destructiva. Solamente hace falta ver lo que pasa en el mundo, porque sobre todo la mente que domina es la mente concreta. Ahora, la mente abstracta es una mente expansiva, es una mente que está conectada con los niveles intuitivos, por lo tanto es una mente que es amorosa, necesariamente. Se dice en muchas enseñanzas espirituales que hay que aprender a amar con la mente y a pensar con el corazón. Y esto es muy interesante porque en el fondo está hablando de la fusión del corazón y de la mente. Y esa fusión del corazón y de la mente sucede en los niveles intuitivos, donde la mente abstracta, la mente, se fusiona con el corazón. El corazón tiene acceso también a esos niveles intuitivos, pero es una intuición que no tiene podríamos decir, es ese tipo de intuición, voy a poner un ejemplo, es ese tipo de intuición que simplemente ama y al amar tiende a sanar. Es ese tipo de amor, por ejemplo, a cierto nivel, ¿no? Que puede sentir esa conexión intuitiva que puede sentir una madre con su hijo o con un ser muy querido, que a veces simplemente captas intuitivamente algo, pero no sabes muy bien racionalizarlo, no sabes traducirlo, ¿no? Simplemente lo sabes. Eso es una forma de intuición. Ahora, esa intuición necesita también ser vinculada con la mente intelectual, que es la que permite que el amor se convierta en algo práctico, que se convierta en algo pragmático, que se convierta en algo que tenga la capacidad de construir. Necesitamos transformar nuestra vida, necesitamos transformar el mundo, por lo tanto necesitamos un amor práctico. Y este amor, sin el sostén de la mente, es un amor que tiende a ser impráctico. Y si es un amor muy elevado, entonces la persona, por una cuestión de transmutación y de proceso de elevación de vibración, se va a volver práctica, está en el proceso. Entonces, bueno, no sé si he contestado lo de los ETs, pero... Están ahí arriba. Bueno, tenemos bastantes preguntas y no van a dar tiempo hoy. No sé si el siguiente hacerlo de preguntas y respuestas para que os guardéis las preguntas y las podáis hacer el próximo día. Sí, bueno, si hay preguntas así interesantes, podemos hacer preguntas y respuestas. Por eso digo, porque estoy viendo que están preguntando cosas interesantes. A mí no me da tiempo de, quiero decir, guardarlas y pegarlas, pero ustedes sí pueden guardar esas preguntas y en el próximo programa, si queréis, hacemos un monográfico solo para preguntas y respuestas y todo esto que no va a quedar respondido lo podamos dar. Bueno, Kevin desde Perú nos dice, antes de canalizar hay un trabajo previo, ejemplo, tener tierra, tener más intuición o tener algunos requisitos. Muchas gracias. Antes de canalizar hay trabajo previo, por ejemplo, tener tierra, tener más intuición o tener algunos requisitos. Bueno, es un proceso gradual. Al final tendemos mucho a este pensamiento tan concreto, ¿no? Y tan dual, ¿no? Es como encendido, apagado, blanco o negro. Y no, o sea, al final es algo que es un proceso dinámico y gradual. Entonces, la intuición empieza a actuar en el momento que uno puede percibir algo. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso? Poniendo en práctica la intuición. ¿Cómo vas a saber si es intuición o no es intuición si no lo pones en práctica? Tú vas a empezar a confiar en tu intuición en la medida de que tú vayas captando algo, lo compartas o lo apliques y digas, oye, sí, esto me ha llevado a un crecimiento o esto realmente era así. No sabía muy bien el por qué, pero se ha demostrado que esto que capté era cierto. Entonces, cuando tú repites este proceso de forma continuada, estás permitiendo que la intuición se exprese a través tuyo
y luego estás confiando en esa intuición y estás haciendo que todo el proceso se vaya desarrollando. Y esa intuición es la que te va a guiar incluso en ese sentido de aquellas cuestiones que necesites desarrollar más, tener más tierra, como dices, o los requisitos que necesitas para seguir creciendo. Cuando la intuición empieza a dirigir la vida, las preguntas en gran medida cesan. Ese buscar, oye, dime esto o dime lo otro, o esto es así o es de la otra manera, o qué es lo que tengo que hacer. Obviamente, tú siempre vas a ponderar tus propias decisiones porque tienes una mente también intelectual, racional, porque tú eres todo, no eres solamente intuición. Y eso te va a servir también para usar el discernimiento, ¿no? Que es esa capacidad de la mente intelectual, esa mente que puede discernir entre una cosa u otra. Pero cada vez va a ser menos importante el saber qué es lo que tienes que hacer o el saber cuál es el siguiente paso o si una cosa te conviene o no, porque va a estar fundamentado ya en algo que es mucho más profundo, que es esa confianza interior de sentir la guía, de estar canalizando tu yo superior, que es esa intuición al fin y al cabo. Entonces, resumiendo, la intuición empieza en el momento que tú captas algo y que en base a tu estado de conciencia y al discernimiento que tengas, tú dices, ok, esto a lo mejor es intuición, a lo mejor sí, a lo mejor no, me puedo equivocar, pero voy a probarlo, voy a ponerlo en práctica. Y ahí es donde empiezas a construir. Vale, vamos ahora por la siguiente, que sería de Ivo. ¿La intuición está guiada por el alma? Siempre, siempre. Nosotros tenemos... Vamos a explicarlo de esta manera. Tenemos una mente. Y esta mente, vamos a decir, a ver, para no hacerlo muy complicado, tenemos el mundo físico, ¿no? Y en el mundo físico hay diferentes niveles. Está lo físico, está lo líquido, está lo gaseoso, y luego hay niveles más sutiles que son los éteres o lo que podríamos decir los niveles energéticos del plano físico. Esto se repite en cada uno de los niveles. Luego, en el nivel mental, tenemos lo que sería la mente concreta, que sería como los niveles más densos de la mente. Imaginad como una vibración, algo que es más denso y que va sutilizándose cada vez más. Cuando llegamos a un nivel de sutileza determinado, eso es lo que se llama alma. Ahí es donde uno empieza a percibir el alma, mejor dicho. Y ese alma conecta hacia arriba con lo que sería el equivalente a la personalidad. La personalidad, estamos aquí. ¿Y qué tiene esta personalidad? Tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional, puede sentir emociones y tiene un cuerpo mental, puede pensar, tiene una mente racional. El alma reproduce eso, pero en una octava superior. Entonces, el alma, que está en ese nivel, podríamos decir, de la mente, si la mente es esto, está en este nivel, un poquito por encima de los niveles más densos, por eso no todo el mundo percibe el alma. Entonces, el alma, ¿qué tiene también? Tiene lo que podríamos decir un cuerpo físico, que en este caso sería lo que se llama ese cuerpo causal, que el alma lo construye en el proceso de expansión de conciencia. Tiene un cuerpo emocional, pero que no es un cuerpo emocional, que es lo que llamaríamos intuición. El alma tiene un campo intuitivo y tiene lo que sería la correspondencia a la mente, pero en el nivel del alma sería aquello que se llama voluntad espiritual. Entonces, cuando uno contacta con el alma, eso se empieza a filtrar a la personalidad. Primero, ¿qué es? La intuición. Primero, ¿qué es? La mente abstracta. A través de la mente abstracta se van filtrando pensamientos del alma. Y en la medida que uno los va agarrando, los va aplicando, va contactando con la intuición. En la medida que uno va siguiendo la estela de la intuición y aplicándola, uno empieza a manifestar esas cualidades divinas del ser, que son las cualidades con las que el alma está conectada, que es el yo divino o es el yo superior, es otra forma de decirlo. Pero bueno, aquí nos iríamos más para arriba, que no tiene importancia en este momento. Bueno, pues por hora ya estamos, ya hemos salido de hora. Pues normalmente tengo pactado con Endica 45 o 50 minutos. Vamos por 55. Entonces vamos a dejar el programa hoy. Si tú quieres, Endica, pues que la gente se guarde las preguntas y hacemos un monográfico especial la semana que viene. Sí, claro, por supuesto. Sí, estaría muy bien hacer porque yo creo que esto da para más. Además, también ha quedado por aquí alguna diapositiva. Lo podemos conectar con los chakras con un montón más de cosas. Así que podemos hacer una de preguntas y respuestas y desarrollar alguna cuestión más que salga. Perfecto, pues haremos eso para la semana que viene.
Pues muchas gracias, Endika. Ya sabéis que Endika es terapeuta, es formador, lo tenéis como terapeuta. Por si queréis hacer terapia online, terapia presencial, podéis hacer formación con él y lo tenéis en Aulas Pandora. Pues muchas gracias, Endika. Nos vemos. Bueno, pues ahora vais a tener un programa conmigo de preguntas. Ustedes preguntan y yo respondo si más o menos se responde lo que me vayáis a preguntar. Pero ahora vamos a hacer un paro en un momento de unos minutos y ahora vuelvo. Entonces, mientras paro...